Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Un nuevo programa de Ciencia Fresca. Aquí están noticias que han salido recientemente, como decimos siempre, y que sobre todo nos han sorprendido a nosotros, ¿no, Jorge? Bienvenido otra vez. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Pues, como digo, nos han sorprendido sobre todo a nosotros y por eso las escogemos, porque muchas veces nos escriben algunos diciendo ¿y por qué no habláis de este tema o de otro? Bueno, hay tantísimos temas que nosotros nos dejamos llevar un poco por los sentimientos personales a la hora de elegirlos, ¿no? Sí, o por lo que es realmente una curiosidad, algo pues inesperado, en fin, cosas que uno no se podía casi ni imaginar, ¿no? Porque hay quien dice que la ciencia que mata la imaginación o que la destruye, y yo desde luego creo que es todo lo contrario. O sea, el estudio científico de la naturaleza, yo creo que lo que hace es espolear la imaginación y bueno, situarnos en el universo absolutamente fascinante en el que vivimos, ¿no? Y de hecho muchas veces algunas noticias llevan a otras. Nosotros en un programa pasado hemos hablado de un tema que creo que tú traes ahora a colación, pero sí, en un aspecto radicalmente distinto, ¿no? pero Cuéntanos totalmente diferente. Por eso digo que sí es inimaginable. Sí, el otro día estábamos hablando de que los geckos, ¿no? Las salamanquesas, como también se llama, se adherían a las paredes, incluso al techo, debido a las fuerzas de Van der Waals, que eran unas fuerzas, bueno, adhesivas que utilizaba el animal para poder andar y desplazarse rápidamente, además pegándose y despegándose con rapidez. Bueno, pues unos investigadores de la Universidad de Tennessee han descubierto que hay un asteroide, luego lo contaremos con más detalle, pero que hay un asteroide que gira tan deprisa que se tendría que destruir solo a la velocidad de rotación que lleva, y sin embargo se mantiene unido, se mantiene cohesionado, debido también a las fuerzas de Van der Waals. Así que desde los geckos hasta los asteroides, esas fuerzas tienen bastante más que decir en la naturaleza de lo que parece, ¿no? Y yo creo que es importante que hablemos de estas cosas porque, por una parte, ya decíamos que es porque nos atraen, pero además porque yo creo que vamos aprendiendo a pensar la existencia de ciertas fuerzas que nosotros a lo mejor solo habíamos oído hablar un poco por encima sin saber exactamente qué es lo que hacen, pero que están incorporadas en nuestras vidas, que nuestras vidas dependen de ellas. Absolutamente. Bueno, las fuerzas de Van der Waals son una de las más importantes en la bioquímica y la biología molecular. O sea, sin ellas, desde luego, la vida no sería posible. ¿No? Sin duda ninguna. Incluso en el programa pasado comentaba que las fuerzas de Van der Waals son precisamente las que evitan que nos atravesemos unos a otros. Así es. Porque, de alguna manera, nosotros como cuerpos sólidos, digamos, nos vemos como cuerpos sólidos gracias a esas fuerzas. Bien, esa es la primera noticia que vas a comentar. ¿Y la segunda? La segunda noticia, cambiamos de tema radicalmente y tiene que ver con una nueva técnica que yo tampoco había oído que existiera, que le llaman la biocirugía. Y esto de la biocirugía, pues es una cirugía a base de algún producto biológico, en este caso bacterias. Y es una noticia que, bueno, han publicado en la revista, creo que Science Translational Medicine, en la que utilizan una bacteria modificada para eliminar tumores. Y han hecho ensayos clínicos en varios animales y también en una persona voluntaria con bastante éxito. Entonces vamos a contar cómo funciona esto de la biocirugía, que parece ser, además de interesante, algo útil y que promete ayudarnos a vencer el cáncer. O sea, muy interesante, lo que nos faltaba ya para atacar el cáncer desde todos los caminos posibles que se nos puedan ocurrir, ¿no? Parece como si no se agotaran las ideas para un conjunto de enfermedades tan terrible o por lo menos tan diverso como es el cáncer, ¿no? Sí, bueno, esperemos que efectivamente las ideas no se agoten, porque no todas las ideas que se tienen funcionan. Esta parece que puede tener, como siempre, promete algo, promete ser eficaz y ayudarnos a luchar contra esta enfermedad, pero hay muchas ideas que inicialmente son muy buenas y luego se quedan en el camino, porque realmente no
no pueden funcionar. Bueno, ¿y tú con qué nos vas a deleitar esta tarde o esta mañana o esta noche? Pues yo voy a ir a mitad de camino. Bueno, no a mitad de camino. Empiezas tú con una primera noticia que habla de astronomía, aunque es una astronomía ligada a esas fuerzas de Van der Waals. Yo voy a ir muchísimo más lejos. Nosotros estamos, digamos, acostumbrados a tener una imagen del lugar que ocupa la Tierra en el universo como un planeta que gira alrededor del Sol. Conocemos los nombres de los planetas más importantes del sistema solar. Sabemos el nombre de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero conocemos muy poco qué hay más allá. Es decir, dentro de lo que es nuestro, sería la Vía Láctea, si ya ascendemos a ese nivel en el que hablamos de galaxias, y hay un grupo que le llaman el grupo local, que son un grupo de galaxias al que pertenecemos nosotros, la Vía Láctea. Dentro de ese grupo, pues lo mismo que nosotros en el sistema solar sabemos que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, pues la galaxia más grande, y ahí discutiremos, porque durante mucho tiempo se ha pensado que era Andrómeda, pero ahora se piensa que es la Vía Láctea, pero la tercera en discordia casi nadie la conoce, y se llama la galaxia del Triángulo. Bien, pues una fotografía recientemente tomada con uno de los telescopios del Observatorio Europeo Austral, el telescopio de sondeo VST, ha dado una imagen preciosa, que la pondremos además en la página web, de esta galaxia del Triángulo, que es la tercera en tamaño del grupo local y por lo tanto, digamos, de nuestra familia de galaxias. Muy bien, pues muy interesante, y vemos desde luego que la astronomía pues también va avanzando como ciencia importante, y nos va desvelando cada vez más detalles del universo, algunos insospechados, pues como este, que ya vamos a iniciar, vamos a explicar un poquito más en detalle esa noticia de este asteroide, que es un asteroide interesante porque hay una serie de asteroides que se llaman los próximos a la Tierra o cercanos a la Tierra, que son aquellos asteroides que a lo mejor plantean una amenaza en el futuro, alguna probabilidad de que puedan colisionar con nuestro planeta y evidentemente causar un destrozo mayor. Todos recordamos, bueno, no lo recordamos, pero sabemos, no estábamos allí para recordarlo, pero bueno, sabemos de asteroides que han chocado con la Tierra, y hay uno bastante reciente que chocó el año pasado, en febrero de 2013, en Rusia. Quizás se recordará. Fue un pequeño asteroide, desde luego no fue uno como el que acabó con los dinosaurios, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de asteroides, como digo, que están cerca de la Tierra, y este es uno. Este se llama el asteroide 1950DA, para aquellos que quieran saberlo. Y una de las particularidades que tiene, además de estar cerca de la Tierra, es que gira tan deprisa que desafía a la gravedad. De hecho, los cálculos que hacen los astrónomos indican que el asteroide, con la gravedad que tiene debido a su masa, es solamente 1 kilómetro de diámetro, pues no podría mantenerse unido. Porque claro, es que gira a una velocidad, da una vuelta sobre sí mismo en 2,12 horas. Bueno, tan deprisa, de hecho, que si se pusiera un astronauta en la superficie de este asteroide, saldría despedido. Saldría despedido. Es decir, se tendría que agarrar a algo para no salir despedido. Bueno, por eso viene del hecho de que cualquier cuerpo que gire genera una fuerza que le llaman fuerza centrífuga. Sí. Además, es muy fácil de notar esa fuerza centrífuga. Solo hace falta coger una curva cerrada con el coche a un poco más de velocidad de la que debemos. Nos salimos de la carretera, ¿no? Lo que pasa es que para ser científicos, estrictos y rigurosos, hay que decir que a mí, yo me acuerdo cuando estudiaba física en el bachiller, a mí me enseñaron que la fuerza centrífuga no existe. La que existe es la llamada fuerza centrípeta, que es una fuerza que va hacia el centro. Y esto es fácil de entender también, porque realmente los cuerpos que van, cuando se mueven en el espacio, se mueven en una línea recta, excepto si reciben una fuerza que les fuerza, valga la redundancia, a desviarse de su trayectoria. Claro, sí. Entonces, justamente un cuerpo que gira tendría una fuerza hacia adentro, ¿no? Y de no tener esa fuerza hacia adentro es cuando saldría despedido. Es decir, sería la ausencia de la fuerza centrípeta la que causaría salir despedido hacia el exterior, ¿no? Sí, bueno, esa discusión la tuve con mi hija precisamente estudiando ese tema. Claro. Estuvimos discutiendo los dos precisamente. Eso son formas de explicar las cosas, pero realmente una fuerza es aquello que te hace o cambiar de dirección o te acelera en una dirección determinada. Por lo tanto, bueno, independientemente de cómo consideremos o no consideremos, porque ya sabemos que a la hora de hablar se pueden explicar las cosas de muchas maneras,
Lo que está claro es que la fuerza centrífuga, si tú te estás moviendo, girando muy rápidamente, hay algo que tira de ti hacia afuera. Dejémoslo en eso. A ver, esa fuerza centrífuga, seguro que los que tienen perro y lo hayan bañado, se haya bañado, lo habrán experimentado. Pues, que lo que va a pasar en ese asteroide, ¿no? El perro sale mojado, se agita de lado a lado y expulsa todas las gotas de agua hacia afuera, ¿no? En realidad lo que hace el perro es girar. Que pasara con el asteroide, que expulsara no gotas de agua, sino los granos de polvo, tierra y demás que están depositados sobre su superficie. Y que sobre todo lo que no se explican los astrónomos, o no se explicaban, cómo se mantenía en la superficie cuando el cuerpo giraba a tal velocidad, ¿no? Porque como digo, un astronauta, bueno, un cuerpo diferente, un robot que llegara a ese asteroide, pues no se podría mantener en su superficie por la gravedad. Claro. De hecho, saldría despedido. Bueno, lo que hacen los investigadores es analizar imágenes térmicas y demás para ver qué es lo que puede estar funcionando para mantener al asteroide de manera cohesiva, ¿no? Cohesionado. Y lo que encuentran, o lo que ven, es que la única explicación que encuentran es que los granos de polvo son tan finos, son del tamaño de micro, o sea, de micras de diámetro. Estamos hablando de un polvo finísimo, que por tanto tiene una cantidad de superficie de contacto, la puede tener también importante, similar a lo que hablábamos el otro día de los geckos, que tenía mucho que ver con esa superficie de contacto. Y esa superficie de contacto es tan importante que empiezan a tener importancia, valga la redundancia, las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de las que hemos hablado, que tienen que ver, son fuerzas cohesivas, que tienen que ver con el hecho de que las nubes electrónicas alrededor de las moléculas nunca son simétricas. Los electrones que están dando vueltas alrededor de los núcleos de una molécula no están siempre distribuidos de la misma manera, y hay veces que los electrones están más por un lado que por otro. Y si eso sucede, tenemos una zona donde tiene una carga positiva, que los electrones no están por allí, y otra zona que tiene una carga negativa, pequeñita, no es una carga entera, pero digamos como más densidad de carga negativa. Y eso hace que se creen fuerzas atractivas, fuerzas electrostáticas. O sea, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas electrostáticas, son fuerzas de atracción eléctrica, debido a esa asimetría de los electrones. Claro, ya sabemos además, si hemos jugado con imanes, que las fuerzas eléctricas y las magnéticas son más fuertes que las gravitatorias. Con lo cual, si esas fuerzas están actuando en este asteroide, pues serían suficientemente importantes, intensas, como para mantenerlo junto. Bueno, aparte de la curiosidad, lo que dicen los investigadores es que esto tiene bastante importancia a la hora de intentar evitar un choque de uno de estos asteroides con la Tierra. A ver, este asteroide se calcula que podría colisionar con la Tierra en el año 2880. Bueno, digamos que tiene una probabilidad, ¿no? Porque en eso siempre hablamos de probabilidad. La probabilidad, que es 1 en 4000. O sea, una de 4000. Una de 4000. O sea, que si hubiera 4000 asteroides como este en la misma órbita ahora mismo, habría uno que posiblemente chocaría con la Tierra. De todas maneras, es una probabilidad que a mí ya me gustaría tener para ganar la lotería, ¿eh? Sí. Sí, es una probabilidad elevada. No mal. Aunque esa lotería yo preferiría no jugar. No, desde luego que no. Pero quiero decir que si yo tengo una de 4000 en ganar la lotería, el gordo de lotería, yo jugaría. Estoy teniendo una probabilidad elevada. O sea que... Porque nosotros en la lotería normalmente jugamos sobre 1/100.000, que es bastante más pequeño. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, nosotros no la vamos a ganar porque esto va a ser para el año 2880. Sí. Así que creo que no vamos a estar, desgraciadamente, ninguno por aquí para aquella fecha, ¿no? Sí, pero dices que esas fuerzas de Van der Waals de alguna manera pueden evitar ese choque. ¿Has dicho eso? Bueno, no es que lo puedan evitar, es que una de las cosas que se debate es si tuviéramos que destruir un asteroide porque viene a chocar con la Tierra, ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos desviar entero de manera que no se parta en fragmentos? Porque claro, si se parte en fragmentos, resulta que en lugar de tener un asteroide, pues vamos a tener 10 o 12 o 20. O más, sí. O más. Claro, estos no van a ser tan importantes como el inicial, pero de todas maneras, si te caen 20 asteroides de un tamaño relativamente importante, pues va a haber daños. Pueden ser importantes en el planeta. Claro, un asteroide grande no se puede desviar, porque tiene una masa importante. Este tiene 1 kilómetro de diámetro, no es difícil llegar allí con un robot o algo y empujar con un cohete, con alguna fuerza, o aprovechar el viento solar o lo que sea, las técnicas que puedan haber desarrollado dentro de 800 años, que en fin, no tengo ni imaginación necesaria para poder ni siquiera vislumbrar lo que puede ser.
Pero bueno, en el caso de este asteroide puede haber otros, claro, que estén de la misma manera. Si gira tan deprisa y está mantenido por estas fuerzas de Van der Waals o fuerzas cohesivas que casi casi lo mantienen en el punto de equilibrio de la destrucción. De la autodestrucción. Sí, de la autodestrucción, efectivamente. Que bueno, hablando de esta autodestrucción, recuerdo que el primer programa de Ciencia Fresca hablaste de un asteroide que se estaba partiendo en trozos. Sí, 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 de hecho Y que hablamos se estaban separando unos de otros poco a poco. En este caso no parecía que fuera la gravedad, que era otro efecto. Pero bueno, estas posibilidades de los asteroides que se rompan o que se fragmenten están ahí. Y lo que dicen los científicos es que si se llegara a tocar solamente ese asteroide, a lo mejor solamente llegar la sonda al robot que llegara a depositarse o a posarse sobre su superficie podría causar tal desequilibrio que el asteroide se rompería ya nada más tocarlo, Ajá. debido a esa fuerza de gravedad, o sea, mejor dicho, esa fuerza de rotación tan importante que posee, ¿no? O sea que de alguna manera generaría un pequeño desequilibrio y como está ahí en el límite, ese pequeño desequilibrio es suficiente como para romper el equilibrio que lo ha mantenido unido durante tantos años, ¿no? Claro, y en este caso, bueno, pues tendríamos el problema que a lo mejor queríamos evitar, que es tener muchos fragmentos. Bueno, afortunadamente, en el caso de este asteroide de 1950 DA, los investigadores, los científicos, los astrónomos calculan que si eso pasara, si eso llegara a pasar, la velocidad de rotación sería tan rápida que en menos de un año todos los fragmentos se habrían dispersado una distancia superior al radio de la Tierra o al diámetro de la Tierra, con lo cual no nos tocarían. Ya. Es decir, si viniera el asteroide en un curso de colisión contra nuestro planeta y lo lográramos destruir de esta manera, al salir despedidos los fragmentos con la velocidad que lleva el asteroide al rotar tan deprisa, no causaría ningún problema a la Tierra porque saldrían despedidos en una distancia muy grande, ¿no? Ajá, o sea que Bueno, con lo que solo una pequeñísima parte llegaría a chocar con la Tierra, claro, ¿no? o igual ninguna, o simplemente serían polvitos o polvillos que quedarían por allí, pues como las... Una en fin, bonita los restos lluvia de estrellas. quedarían estrellas fugaces, ¿no? Pero que no causarían ningún tipo de problema mayor a la Tierra. Bueno, pues esto abre una manera de investigar de nuevo, a ver qué asteroides que están cerca de la Tierra y que puedan quizás en el futuro causar problemas, tienen este tipo de situación, como la de 1950 DA, Claro. y pues en el futuro, claro, estamos hablando aquí de cientos de años o de miles de años, si la humanidad continúa habitando el planeta, esperemos que sí, que no haya un calentamiento global tan importante que cause problemas mayores, porque si estamos hablando de un aumento de 6 grados de aquí a 50 años o 100 años, pues si seguimos así en 800 años no sé dónde podemos llegar. Es decir, si somos lo suficientemente inteligentes como especie también para resolver otros problemas mucho más cercanos que el que un asteroide choque contra el planeta, ¿no? Desde luego muy Y bueno, esta es la noticia. muy interesante la Que ha noticia. sido publicada en la revista Nature y bueno, pues que ya digo, abre una nueva ventana al universo desde el punto de vista de que no se pensaba que las fuerzas de Van der Waals, que tienen que ver con lo molecular, como he dicho antes, con la vida, tuvieran que ver con que un asteroide estuviera cohesionado. Se pensaba que era solo la gravedad. Esto también tiene implicaciones para entender cómo se han podido formar los primeros cuerpos del sistema solar. Claro. Es decir, explota una supernova, manda polvo al espacio, etcétera. ¿Cómo se van juntando esas partículas? Bueno, se pensaba que evidentemente era solo la gravedad, pero ahora interviene también esta fuerza de Van der Waals que puede tener un efecto importante en la generación de planetas, es decir, en las semillas de esa generación de planetas o incluso de nuevas estrellas, ¿no? Claro, porque la gravedad puede contribuir a que se junten ese polvillo, esos motas de polvo, ¿no? Pero las fuerzas de Van der Waals lo que ayuda es a que se cohesionen una vez que se han juntado. Claro, efectivamente, sí, y a que puedan mantenerse juntas incluso cuando la velocidad no les permitiría juntarse. Es decir, las dos partículas llevan tal velocidad que no les permite juntarse, pero debido a la interacción de la fuerza de Van der Waals, Pues las mantiene juntas, lo cual aumenta la gravedad y permite que otras partículas puedan ser atraídas más. Ajá. O sea que ahí hay un estudio, una ventana de investigación, como casi siempre que hablamos, importante para entender fenómenos que a veces son oscuros, quizás porque no tenemos en cuenta todos los factores que intervienen en esos fenómenos, ¿no?
Muy interesante el tema y desde luego no vamos a dejar el estudio del universo o por lo menos de lo que sucede más allá de la Tierra, que muchas veces nos creemos que todo lo que pasa aquí es lo importante, pero ahí está todo lo que nos rodea, ¿no? Como decía al principio, si nosotros nos fijamos en la Tierra como planeta y entendemos el lugar que ocupa dentro del sistema solar, nos vamos aprendiendo poco a poco los nombres, vamos teniendo en cuenta la existencia de cuerpos que ya no son los clásicos como es el que acabas de comentar. Existen ahí una serie de asteroides que solo nos acordamos de ellos cuando nos van a dar. Eso es cierto. O sea, estamos ahí pendientes de ellos, pero porque suponen una amenaza. Si no, nadie les haría ni el más mínimo caso. Bueno, pues yo creo que es importante saber dónde nos encontramos. Y en ese sentido, pues una fotografía de las que recibimos por parte de los observatorios, en este caso el Observatorio Europeo Austral, que está, como ya hemos dicho en otros programas, en Chile está el Observatorio Paranal, concretamente tiene un telescopio que le llaman un telescopio de sondeo, que se llama VST, es un telescopio que es para observar en el óptico y tiene un diámetro de 2,8 metros, o sea, creo. Cuando dices observar en el óptico, te refieres en las longitudes de onda de la luz visible. Que es la luz visible, que nosotros vemos. Entonces eso es un telescopio que permite, digamos, observar un pedazo de cielo relativamente grande, del doble del tamaño de la Luna, más o menos, y que te permite observar una serie de objetos que también son de tamaño relativamente grande. Y en este caso, pues lo que se ha observado es una galaxia que se llama la galaxia del Triángulo. También se conoce como M33. Ya sabemos que a la hora de mirar al cielo son tantos los objetos que necesitamos tener una serie de catálogos que nos permitan en un momento determinado encontrar o por lo menos saber de qué hablamos. Y ese catálogo, en este catálogo, que es el catálogo Messier, pues este señor que fue un astrónomo que vivió por allá por señor 1700, Messier, el señor Messier. Pero, no se escribe igual que el señor Messier en francés, pero bueno, señor, ¿no? Bueno, Messier. Pues hizo un catálogo y dentro de ese catálogo catalogó una serie de objetos que eran nebulosas, o sea, que aparentemente en aquellos tiempos, estamos hablando de principios del siglo XVIII, no había enormes telescopios como ahora, nebulosas, y entre ellas la número 33 era precisamente esta galaxia, ¿no? La galaxia del Triángulo. ¿Y por qué se le llama ahora galaxia del Triángulo? Se llama galaxia del Triángulo porque está cerca de una constelación que se llama el Triángulo. O sea, que es por la posición. O sea, que forma parte de esa constelación. Digamos que estaría en la zona del está en la zona de firmamento. De la zona que marca esa constelación. Está alejada de esa constelación. O sea, de que hecho, no es una galaxia no está que dentro tenga forma del triangular, porque eso sí que ya sería bastante curioso. Sería curioso. No, está a cierta distancia, digamos. Está rodeada de una serie de constelaciones. Entre ellas, pues está Andrómeda, Piscis. Hay una serie de constelaciones alrededor. Es una constelación que tiene 3 estrellas que brillan de forma relativamente tenue, pero es fácil de ver porque alrededor, digamos, hay pocos objetos que brillen mucho. Entonces es relativamente fácil de encontrar cuando uno tiene un firmamento al que mirar y no andan estorbando la contaminación lumínica de las grandes ciudades, ¿no? Que es el gran problema para mirar al cielo. Y es una galaxia que incluso cuando el cielo es muy, y hay dichos muchos muis limpios, porque hay gente que incluso dice que no se puede, pero bueno, se podría observar a simple vista. Eso solo ocurre con la galaxia de Andrómeda, que está más cerca y es más grande que esta otra. Bueno, pues si nosotros pensamos en lo que nos rodea, pero desde el punto de vista galáctico, es decir, las galaxias que están en nuestra cercanía, nosotros tendríamos que partir de la galaxia de la Vía Láctea, que es la nuestra, que además es una galaxia enorme, y se ha descubierto que es la más grande de un grupo que le llaman el grupo local, que agrupa más de 50 galaxias, unas más grandes y otras más pequeñas. Bueno, pues la más grande, durante mucho tiempo se pensó que la más grande era la galaxia de Andrómeda, pero parece ser que los últimos cálculos dicen que tiene más masa, aunque tiene menos estrella, la Vía Láctea, ¿no? La segunda en categoría sería la galaxia de Andrómeda. Estamos hablando de galaxias enormes, es decir,
si la Vía Láctea tiene del orden de 400.000 millones de estrellas, y estoy hablando de miles de millones de estrellas, 400.000, y eso es un número, porque aquí los astrónomos se equivocan en 400.000 millones. Los astrónomos se equivocan en 50.000 millones y se quedan tan frescos, y estamos hablando de estrellas. Pues si miramos a la galaxia de Andrómeda, tendría del orden de 1.000 millones de millones, o sea, si estamos hablando de 1 billón de estrellas. En cambio, la galaxia del Triángulo es más pequeñita, hablan de 40.000 millones de estrellas. Fíjate tú qué pequeñita, ¿no? 40.000 millones de estrellas. O sea, 40.000 millones sería la 10ª parte de la nuestra. Sí, aproximadamente. 400.000 millones serían la 10ª parte de la nuestra. Exacto. Y todo esto es... Y aún así es la tercera. Es la tercera más grande de nuestro grupo. La nuestra es enorme, comparada con las demás. La nuestra es enorme y esta también es enorme, porque sería como comparar Júpiter y la Tierra, Urano, ¿no? Neptuno y luego la Tierra. Y luego la Tierra, pues estamos hablando de esos términos. Luego hay una serie de galaxias que son más pequeñas, ¿no? Esta galaxia del Triángulo, además, se lleva... observando mucho tiempo, porque lógicamente es un objeto luminoso, aunque extenso. Ocupa, como digo, un par de veces lo que sería la extensión de la luna llena, ¿no? O sea, si se mira con un telescopio, si no, lo único que vemos cuando miramos con un telescopio normal, con unos prismáticos se podrían ver, pues lo que vemos es una mancha borrosa. Así se ve también la galaxia de Andrómeda. Hay una cosa que sí quiero decir al respecto, por si alguien quiere observarla. Ahora tenemos... Cuando yo empecé a mirar al cielo, primero con unos prismáticos y después con un pequeño telescopio que tengo, pues tuve que luchar por encontrar información para ver dónde están las constelaciones y demás. Sí. Ahora hay unas herramientas que se ponen en el teléfono móvil de última generación, que se llama, por ejemplo, Google Sky Map, que por decir uno, hay algunas más, en la que incluso de día, y yo tengo mi móvil ahora aquí delante y lo tengo puesto, incluso de día basta con apuntar en una dirección determinada del cielo y te dice dónde están las constelaciones. Y por lo tanto te puede decir dónde está esa constelación del Triángulo y te puede decir dónde se encuentra esta galaxia del Triángulo. Sí, conozco estas aplicaciones, algunas de ellas, seguramente tú las conoces mejor que yo, pero cuando les enseño yo a uno de mis amigos, siempre se quedan absolutamente asombrados con ellas. Así que efectivamente es una buena incorporación el que tenga un teléfono inteligente de estos, un Android o un iOS, ¿no? Sí. En fin, uno de los dos sistemas operativos que hay, creo que hay aplicaciones de sobra. Realmente el mundo ha cambiado radicalmente. Total. Cuando yo era pequeño, hasta que me enteré de cuál era la primero... Bueno, la Osa Mayor ya sabía dónde estaba porque es fácil de distinguir, pero cuando uno intenta buscar objetos que a simple vista no se ven y que tienes que buscarlo con un telescopio o con unos prismáticos, esta herramienta es una verdadera maravilla. Y además queda uno de bien con los amigos cuando dice, ese punto de ahí es Júpiter, y dicen, anda ya, saca uno el teléfono móvil, lo pone ahí, pone Júpiter, ¿lo ves? Y queda uno estupendamente. Bueno, esto separándonos un poco del tema. Entonces, ¿qué idea podemos tener de cómo es nuestro grupo local? Es decir, cómo es el grupo de galaxias que nos rodean y que pertenecen a nuestra familia, ¿no? Ese grupo local, como digo, tiene 3 elementos principales. Luego hay una serie de galaxias que son más pequeñas, que le llaman galaxias enanas. Por ejemplo, la Gran Nube de Magallanes o la Pequeña Nube de Magallanes, una que se llama el Escultor, la galaxia de Leo. Es decir, incluso algunas se siguen descubriendo. Yo tengo por aquí noticias, por ejemplo, que en 2003 se descubrió la galaxia de Can Mayor, que está a 25.000 años luz de nosotros y que pertenece al grupo. Para hacernos una idea de las distancias, la galaxia de Andrómeda se encuentra alrededor de 2,5 millones de años luz de nosotros, es decir, la luz que ahora vemos que nos viene de ella, ni siquiera existíamos nosotros como especie cuando salió de allí. La galaxia del Triángulo está como alrededor de 3 millones de años luz de distancia, es decir, la luz que nos llega partió 500.000 años antes que la de Andrómeda, porque nosotros miramos, como hemos dicho otras veces, hacia atrás en el tiempo. Al pasado. Hacia el pasado. Bueno, pues esta fotografía que nos facilita el VST, este telescopio de sondeo que he comentado, aparte de ser
una verdadera preciosidad, porque uno ve con un nivel de detalle magnífico no solo las estrellas individuales o muchas de las estrellas individuales, sino cúmulos, es decir, y también nebulosas, zonas que están enrojecidas porque lo que contienen es gas de hidrógeno. Con un telescopio nosotros podemos poner filtros y ese filtro nos puede permitir llegar solo una determinada longitud de onda de luz o un determinado color, que es el producido en este caso, por ejemplo, con un tipo de hidrógeno ionizado que le llaman H2 y que está en las zonas donde nacen continuamente estrellas. Es decir, esta galaxia es como una incubadora, podríamos decir, de estrellas, porque es una galaxia en la que están naciendo estrellas a una velocidad tremenda. Es, digamos, el punto más joven, en ese sentido, joven en el sentido de formación de estrellas que podemos observar nosotros. Esta es una de las cosas que se observan. Más cosas que nos dicen, por ejemplo, allí existe un agujero negro supermasivo. Supermasivo quiere decir en el centro de la galaxia. En el centro de la galaxia es un agujero negro que emite en rayos X, que le llaman M33X7. Dentro de lo que es la galaxia, y esto ya lo habían detectado con otros telescopios, existen más de 500 regiones de estas de formación de estrellas. Es decir, hay un montón de información que podemos ver. Es una galaxia además que se puede ver tanto desde el hemisferio norte como desde el hemisferio sur, porque tiene una latitud muy pequeña, de alrededor de 30 grados, lo que permite precisamente que haya sido observada desde el Observatorio Austral que está en Chile, que está en el hemisferio sur. Es decir, puede ser observada por muchos de los que nos escuchan, como bien sabes, muchos de ellos en América. Invito a que el que tenga unos prismáticos, yo creo que con unos prismáticos en una zona que no sea una ciudad con la contaminación lumínica que hay y demás, sino una zona con un cielo limpio, con unos prismáticos, intente, y por supuesto si tiene esa facilidad del teléfono que decíamos antes, para encontrarlo para que le sea más cómodo, porque no se ve a simple vista y entonces va a haber que buscarlo, que la intente buscar e intente ver esa mancha blanquecina. No ve uno más, no aspiremos a ver como si estuviéramos mirando con la fotografía que vamos a poner en la página web, pero claro, que se intente buscar esta galaxia del Triángulo, que se intente buscar la galaxia de Andrómeda, es decir, que intentemos hacernos una idea de cómo es nuestra familia galáctica a la que pertenecemos, el Sol y, por supuesto, nosotros. Pues muy interesante, fascinante todo el estudio del grupo local. Me ha quedado sorprendido de ver que no se habían descubierto aún todas las galaxias quizás del grupo local, es decir, que hay galaxias tan pequeñas quizás que no se han descubierto todavía. O sea, es que, como siempre, quedan por descubrir tantas cosas que ni nos lo imaginamos, ¿no? Lo que queda por descubrir. Sí, pero además son galaxias que, por ejemplo, una de las que se descubrieron, que es lo que le llaman la galaxia elíptica enana de Sagitario, se descubrió en 1994 y está, pues... Antes de ayer, que digo yo. Sí, pues está a 70.000 años luz de distancia. Tiene un diámetro, porque eso sí se puede calcular, de 10.000 años luz. O sea, es decir, de punta a punta, la luz tarda en recorrerlo 10.000 años. Y eso da una idea de que de pequeñitas tampoco tienen nada, pequeña, por más que le digamos que son enanas, porque la anchura, por ejemplo, de la galaxia de Andrómeda son 250.000 años luz. Estamos hablando de la distancia de 10.000 años nada más. De la distancia que recorre la luz en 250.000 años. Para compararlo, se me ocurre que la estrella más cercana a la Tierra, bueno, al Sol y a la Tierra, está a 4 años luz nada más. Con la distancia... Cabría de sobra en nuestra zona local de nuestra propia galaxia, bueno. Cabría, porque nuestra galaxia tiene, me parece que son alrededor de 100.000 años luz de ancho. Es decir, bueno, estamos hablando de miles de años luz. Nos parece que la luz, como si fuera de espacio, vamos, a 300.000 kilómetros cada segundo, solo tienen que multiplicar para ver qué distancia es esa. Cuando hablamos de un año luz, estamos hablando de una distancia muy grande, ¿no? Muy grande, enorme. Muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar, si te parece, a la última noticia de hoy. Adelante. Y cambiamos totalmente de tema. Dejamos los cielos y nos metemos dentro del cuerpo humano, el cuerpo de los animales, para relatar o intentar explicar una nueva técnica
que ya digo, yo no había oído nunca antes, que le han llamado biocirugía, y se trata, pues como su nombre indica, de intentar extirpar, en este caso, ¿qué? Tumores, pero de una manera biológica. Claro, Ajá. la cirugía normal nos meten en un quirófano y nos anestesian e intentan cortar o extirpar un tumor que ha podido crecer. Estamos hablando, obviamente, de temas de cáncer, Ajá. del problema del cáncer. Y lo que han hecho ahora los investigadores ha sido seguir una observación que se ha producido o que se produjo hace pues más de 100 años, alrededor de 100 años, por un investigador que vio que había personas que se recuperaban del cáncer mejor cuando habían sido infectadas por una bacteria. Ajá. O sea, esto fue en año, alrededor del año 1890, y el que hizo esta observación, que ya estaba investigando el cáncer, era un tal William Coley. Y bueno, en ese momento no había quimioterapia, no había nada, lo único que se podía hacer era extirpar los tumores. La cirugía era la única herramienta que se tenía para el cáncer en aquellos años. Y además tampoco había antibióticos. O sea, hay que reconocer o bueno, darse cuenta de que el primer antibiótico creo que fue en el año 1929, ¿no? La Ujú. penicilina por Fleming, con lo cual estamos hablando de años en donde no había antibióticos Ajá. y se podían, bueno, pues hacer cirugía en unas condiciones bastante primitivas que no impedían en la mayoría de los casos una infección. Y resulta que en este Claro. caso, pues este investigador se dio cuenta de que algunos pacientes se recuperaban mejor del cáncer si habían tenido una infección. Entonces, esta observación ahí quedó como una observación interesante, pero no llevó a nada, no condujo a ningún desarrollo contra el cáncer hasta hace alrededor de una década. ¿Porque esa infección era una infección concreta o en general? Bueno, Una no, las infección sin bacterias en especificar. general, de bacterias en Ujú. general, infección bacteriana. Hay miles de bacterias o cientos de bacterias en el ambiente, te pueden infectar unas u otras, una herida, o bueno, lo que sería la cicatriz, ¿no? La herida, la cirugía que te han hecho, ¿no? Ujú. Entonces, no se sabía tampoco muy bien qué tipo de bacterias eran, ni qué especies de bacterias, ni nada. Pero en algunos casos lo que se observó era que había una mejora del cáncer, Ujú. aunque te podía matar la infección. Podías morir curado de cáncer, pero te había matado una infección, ¿no? Porque en ausencia de antibióticos, pues eso era un riesgo importante en aquellos años. Bueno, lo que han hecho unos investigadores ahora, bueno, ya digo hace un tiempo, un investigador muy conocido del campo del cáncer, que se llama Bert Vogelstein, que es una figura mundial en el campo de la investigación oncológica, que trabaja en el hospital de Johns Hopkins, en Baltimore, pues intentaron ver si determinados microbios, determinadas bacterias, eran más eficaces que otras para intentar, pues, extirpar el cáncer, no, pero bueno, matarlo de alguna manera. Ujú. Y encontraron a una que se llama Clostridium novi, es de la familia de los Clostridiums, que generan bastantes diarreas y demás. Pero en este caso lo que es más interesante de esta bacteria es que es muy sensible al oxígeno. Es decir, no vive, cuando hay oxígeno, vive en condiciones anaeróbicas, Ajá. O sea que en lugares donde falta el oxígeno. donde falta el oxígeno. Ujú. Entonces, si inyectamos esta bacteria en un animal, no va a vivir, por ejemplo, en la sangre, donde hay Ajá. bastante oxígeno. No va a vivir en un órgano bastante oxigenado. Va a intentar reproducirse en una zona donde el oxígeno sea bajo. Ujú. Y esto es importante porque en los tumores, una de las cosas que tienen es que, y de esto también hemos hablado en otros programas, es que para crecer, necesitan generar nuevos vasos sanguíneos para que les lleven el oxígeno y los nutrientes, pero a veces el tumor crece tan deprisa que no se generan bien los vasos sanguíneos y se generan zonas hipóxicas, que se puede llamar, es Ujú. decir, de bajo contenido en oxígeno. Se genera una hipoxia. Ya. Y estas bolsas de hipoxia, además, son zonas que son bastante, digámoslo así, resistentes a que llegue un fármaco o algún otro tipo de terapia o de quimioterapia. Porque Ajá. como no hay aporte sanguíneo, Claro, pues el sí. fármaco que va por la sangre, Claro, pues no no llega tiene quien bien. lo lleve. No tiene quien lo lleve, claro. Sí. Claro, y entonces puede matar al resto del tumor, pero ahí siempre va a haber células tumorales que luego van a volver a regenerar el tumor. Ajá. De Con lo acuerdo. cual sería interesante llegar a esas zonas donde precisamente donde no hay oxígeno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, con esta bacteria que vieron que era muy sensible al oxígeno, lo que hicieron fue
domesticarla. Llaman los investigadores domesticar. ¿Qué es domesticar una bacteria? Sí. Bueno, no es lo mismo que domesticar un animal. En este caso se trata de quitarle los genes que puedan hacerla nociva, que son genes que, por ejemplo, fabrican toxinas. Las toxinas bacterianas que causan muchos síntomas de las enfermedades, son proteínas que ayudan a la bacteria a generar una infección. Bueno, ahora con las técnicas de biología molecular podemos quitar los genes que producen esas toxinas y entonces tenemos una bacteria más, bueno, digamos así, benévola, ¿no? Que no es virulenta. Pero Y ahora lo que hicieron fue- de todas formas nos interesa que ataque a esas células tumorales, o sea que tampoco conviene Sí, quitarle pero- todas las armas. Sí, cierto, cierto. Lo que, es verdad. Lo que pasa es que las toxinas, más que atacar las células tumorales, generan problemas a nivel de todo el organismo. No, Sí, o sea, no es un problema que va a generarse en el tumor. Ya, o sea que se Entonces, dispersan por todo el organismo claro. a través de la sangre y acaban fastidiando, digamos, a todas las células Exacto. indiscriminadamente, Entonces, ¿no? si la bacteria puede establecerse, claro, ten en cuenta que aquí estamos hablando de una tecnología en donde yo puedo jugar con el número de bacterias que yo inyecto. Claro, una infección normal, si la bacteria no tiene las toxinas, no tiene ninguna posibilidad de superar el sistema inmune. Sí, porque Ninguna. Pero si yo inyecto 10 millones, 100 millones, 200 millones de bacterias que cultivo en el laboratorio, que no tienen toxina, y estas las inyecto en un tumor directamente, pues ahí sí que van a poder generar un problema al tumor primero y después, encima, estimular el sistema inmune justo en el tumor. Ah, ya. Ya, Porque entiendo. esto es también algo que es lo que se persigue. No, lo que los investigadores pensaban es que estas bacterias, además de ser dañinas intrínsecamente al tumor, porque le pueden quitar recursos de alimentos, etcétera, van a estimular una respuesta inmunológica en el tumor contra la bacteria que al mismo tiempo va a actuar contra el tumor. O sea que Y son, esto es- son dos actuaciones distintas. Exacto, son dos actuaciones distintas, complementarias. Complementarias, que las dos Complementarias, exacto. atacan el tumor. Sí, bueno, entonces, claro, esto además es muy interesante porque hay otro estudio del que también hemos hablado alguna vez en este programa o en Kilo de Ciencia, de un ratón que es resistente al cáncer y que si lo es porque tiene un sistema inmune innato, es decir, el sistema inmune que todos tenemos, que no es específico, es un sistema inmune que va contra todas las bacterias y este sistema inmune innato es el más importante para también mantener a raya los tumores. Ajá. Con lo cual, si estimulamos a este sistema inmune innato, en la zona del tumor Ya. es cuando es posible que además de matar a la bacteria, o de ser estimulado por la bacteria, pues vaya también a acabar con el cáncer, ¿no? con los tumores. Bueno, ¿qué han hecho los investigadores? Pues modificaron a esta bacteria y en primer lugar lo inyectaron en la sangre de animales de laboratorio. Y vieron que aunque tenía efecto en ratones y en ratas y tal, alrededor de un tercio solamente eran los que habían sido curados, digamos así, del cáncer. 2 tercios no habían sido curados, pero en los perros que tienen cánceres de manera natural, es decir, no estamos hablando de un animal de laboratorio al que le podemos inducir un cáncer de manera artificial, sino un perro tiene un cáncer y, bueno, ¿qué pasa con este animal si le inyectamos la bacteria en la sangre? No tuvo ningún efecto. Ajá. Entonces, en principio parecía que esto iba a ser un fracaso, pero a otro investigador de una empresa biotecnológica se le ocurrió que a lo mejor la manera de inyectar la bacteria no era la más adecuada, porque claro, la inyectaban en sangre. Ah, Y en sangre, claro. ¿cómo iba la bacteria a salir de la sangre? Primero, que en la sangre hay mucho oxígeno, como ya hemos dicho, está la hemoglobina allí, es uno de los tejidos más oxigenados. Entonces, no es un tejido adecuado para la bacteria. Y segundo, ¿cómo va a llegar a penetrar a un tumor? Tiene que salir de la sangre y establecerse en el tumor. Claro. Entonces lo que hicieron fue inyectar directamente la bacteria en tumores, Ajá. en ratones y en ratas de laboratorio. Y lo que vieron es que efectivamente era muchísimo más eficaz. Vieron que era eficaz en ratas y en ratones de laboratorio. Lo hicieron también, pasaron entonces a experimentar con perros, como he dicho, y cada perro recibía un protocolo terapéutico, eran 4 ciclos de inyección, en donde en cada inyección inyectaban 100 millones de bacterias. Ajá. Es decir, no estamos hablando de una infección así esporádica que te pueden infectar unos cuantas miles de bacterias, ¿no? Estamos inyectando una dosis importante. Y de los 16 perros que han evaluado, 3 fueron
curados totalmente Totalmente, del sí. tumor, y otros 3 tuvieron una disminución de la masa tumoral bastante importante. Ajá, muy Para interesante. completar sus estudios, consiguieron una voluntaria, una paciente de 53 años que tenía un tumor bastante extendido. Ella era una causa perdida porque tenía metástasis por varios sitios, porque su tumor no había respondido a la radiación ni había respondido a la quimioterapia, y tenía metástasis en el hígado, en los pulmones, en el abdomen, en el brazo, incluso en el hombro. Tenía tumor establecido allí. Bueno, en este caso no, los seres humanos no son animales y no se atrevieron a inyectar de tanta cantidad de bacterias. Le inyectaron solo 10.000 bacterias, no Ujú. 100 millones, diez Ya, mil. sí, Estamos hablando sí. parecido a lo de las Sí, galaxias enanas y sí, no sí, enanas, hablamos ¿no? de millones como da lo mismo Eh, de lo que hablemos. Claro, entonces bueno, 10.000 es bastante poco, pero lo inyectaron en el tumor del que tenía en el hombro, Ujú. y durante nada, a los pocos días lo que vieron es que efectivamente las bacterias habían infiltrado en el tumor, que habían destruido las células tumorales, y que la mujer pues pudo volver a restablecer el movimiento del brazo, que no Ujú. podía mover en el hombro debido a este tumor que tenía allí, y además tampoco, o sea, era bastante doloroso en ese momento el tumor en el hombro, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece que abren estas investigaciones es una posibilidad de una herramienta biológica más Ujú. para intentar eliminar tumores que no son operables. Claro, uno dice biocirugía, bueno, a ver si puedo extirpar el tumor porque está en un sitio operable, Claro, pues mejor, lo puedo hacer lógicamente. así. Pero si el tumor está en un sitio inoperable, por ejemplo, tumores cerebrales, que Ujú. no puedo realmente operar, pero sí que podría inyectar de manera precisa con ese tipo de bacterias para que atacaran a ese tumor y además estimularan una respuesta inmune en el sitio del tumor que pudiera ayudar a erradicarlo. En esa respuesta que encontraron en ese caso concreto, disminuyó ese tumor en el hombro, pero no afectó al resto, o no se sabe. No, no parece que afectara el resto. Fue exactamente la zona del tumor en la que fue inyectada la bacteria. A ver, hay que tener en cuenta que si la bacteria vive en una zona muy pobre en oxígeno, Ujú. una vez que se establece en esa zona pobre en oxígeno, no va a salir de allí. Ya, ya, Es una bacteria que se va a quedar localizada en la zona donde la ha inyectado, se va a establecer en esas zonas de menor contenido en oxígeno, pero como para salir de allí tiene que atravesar tejidos ujú. de mayor contenido en oxígeno, no Ya, lo va a hacer. ya, pero como habías dicho que era un trabajo, digamos, en común entre la bacteria y el sistema inmune, si la bacteria despierta el sistema inmune sí que puede llegar a otros Sí, pero el sistema tumores. A inmune eso me se refería, activa en el sitio donde está la bacteria, pero no en general en todo el no en cuerpo. general, porque para que las células del sistema inmune lleguen a atacar el tumor, van por la sangre, tienen que salir de la sangre y Ujú, tienen que infiltrar el tumor. ujú. Esto es una cosa importante de entender porque, Sí, porque los vasos sanguíneos son vasos, es decir, son sí, tubos. sí. Y las células están fuera del tubo, Ajá, fuera de lo que es el vaso sanguíneo. sí. Entonces, el sistema inmune va por la sangre y tiene que salir del vaso sanguíneo y llegar allí. ¿Cómo sabe una célula del sistema inmune que ha llegado a un sitio donde hay una infección? Porque las células de la sangre, mejor dicho, del vaso sanguíneo, se activan, cambian en algo, no vamos a entrar en detalles, y les permiten a las células del sistema inmune salir allí. Claro. Entonces las células del sistema inmune salen donde detectan que pasan por una zona de la sangre, una zona del vaso sanguíneo, que les indica que ahí puede haber una infección. O sea que realmente el sistema inmune reacciona contra la bacteria, no Claro, contra el el sistema inmune tumor. reacciona contra la bacteria, pero una vez que ha llegado allí, puede detectar células anormales que no las había detectado porque la sangre que pasaba por el tumor no había indicado que ahí había ninguna infección. Si no le indica al vaso sanguíneo que hay una infección, las células de la sangre pasan por allí como que aquí no pasa nada. Ya, ya. Pero en cuanto llega la bacteria sí que desencadena la señal en el vaso sanguíneo, desencadena la señal que indica a la célula de la sangre, oye, que estás pasando por un sitio donde hay una infección. Tienes que salir y ayudarme a atacar, o a atacar a lo que están infectando. Entonces, la célula del sistema inmune sale en esa zona. Se Ujú. encuentra con las bacterias, pero también se encuentra con las células del tumor. Ya, ya. Y entonces ahí puede ejercer sus funciones. O sea, como siempre, esto es un poco. A ver, a mí hay una frase que me gusta mucho de filósofo, que la repito a veces, que es la de Francis Bacon, que eso se llamaba, que dice: la naturaleza para ser gobernada necesita ser obedecida. Ajá. Entonces la idea es que, claro, yo no puedo saltarme las leyes de la naturaleza, no puedo saltarme los mecanismos que funcionan en la naturaleza, en este caso para
combatir infecciones. Entonces, de lo que se trata aquí es utilizando las leyes de la naturaleza, es decir, lo que hace la naturaleza para luchar contra una infección, me las ingenio para que la lucha sea también contra lo que me interesa, en este caso contra el tumor. Y hago creer al sistema inmune que hay una infección en el tumor de esta bacteria. Entonces, claro, al estar infectado el tumor, bueno, pues entonces se produce todo el desencadenamiento de la respuesta inmune en esa zona, ¿no? Muy interesante. O sea, que me parece pues, muy interesante, mezcla temas de microbiología, de ingeniería genética, biología molecular, hemos quitado genes a las bacterias, las hemos domesticado y ahora las utilizamos para nuestros propósitos, ¿no? Y tenemos un arma más o una nueva vía para ir luchando contra ese grupo de enfermedades, ¿no? Claro, que puede ser sobre todo utilizado en casos pues más bien desesperados, ¿no? En tumores con muchas metástasis que no pueden ser operables y que ya pues son casos desahuciados. Bueno, pues es posible que este tipo de estrategias nuevas, estamos hablando solo de una bacteria, pero hay muchas bacterias que podrían ser modificadas, se puede utilizar una combinación de bacterias, en fin. Esto es como todo. Como todo, el comienzo de claro, futuras investigaciones y que nunca se sabe dónde pueden llevar. Claro, y ojalá alguna lleve a acabar con los tumores, o por lo menos con algún tipo más de los que ya se van manejando poco a poco algunos de ellos. Sí. ¿No? Muy bien, Jorge, pues nada, esto es todo por hoy. Esto es todo, amigos. Pues esto es todo, amigos. Hasta el próximo programa, Jorge. Hasta el próximo programa, Ángel. Un saludo. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.